Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a hacer la patineta de Volver al Futuro. La vamos a hacer con levitación magnética. Y para eso requerimos 4 imanes de neodimio de 12 milímetros por 5 milímetros de espesor. Y otros 2 de 6 por 2 milímetros. Y un MDF de 19 milímetros de espesor con estos cortes, 13 centímetros de largo por 6 de ancho. Sí se requiere que sea MDF. Un poco de estireno de .75 milímetros y un poco de acrílico transparente. Este video fue uno de los primeros que subí al canal y recibí muchos comentarios que sería mejor que lo narrara. Por eso amigos, ahora lo estamos narrando. Lo primero amigos es hacer 2 piezas con estas medidas y con esta forma. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora amigos, hay que marcar una línea punteada a 1,5 centímetros. Ahí vamos a hacer un doblez. Sobre la línea punteada vamos a hacer un pequeño hueco de 2 milímetros por 5 milímetros de ancho, así como se ve en la imagen. Y en la parte de enfrente también hay que hacerlo. Recuerden amigos que se ocupan 2 piezas de estas. Y apoyándonos con una regla vamos a hacer un pequeño doblez. Les recomiendo que calienten un poco el material para que no se nos vaya a deformar. Esto hay que hacerlo con las 2 piezas. Así deben de verse, lo más parecido posible. Recuerden que no es mucho el doblez. Lo siguiente amigos es hacer un separador para poder separar las 2 piezas. Es de aproximadamente 5 milímetros, así como se muestra. Se requiere ponerle unos topes para los imanes chicos en la parte de enfrente, así como se muestra. Eso se hace antes de pegar la tapa. Y así debe de verse amigos. Ahí ya pusimos los imanes. Estos se pueden pegar con un poco de pegamento de contacto. Es muy importante poner los imanes que tengan la polaridad en la misma dirección. Y para saber la polaridad de los imanes se puede utilizar la brújula que traen los teléfonos. Les recomiendo que siempre utilicen el polo norte como una referencia. Ya solamente nos falta ponerle un poco de plastilina epóxica. Este es solamente para resanar, para darle un poco de estética. Y así es como quedó amigos. ¿Qué opinan? No olviden dejar sus comentarios. Y les hago una gran invitación a que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas, porque este canal lo hacemos todos. Ahora hay que pintar la patineta amigos. ¿Qué tal se ve? Yo en este caso utilicé pintura acrílica y le puse algunos accesorios. Amigos, esta es la parte más importante y más delicada del proyecto. Esto sí hay que hacerlo con mucha calma. Se requiere respetar las medidas y hacerlo lo más preciso que se pueda. Por eso era importante que fuera MDF para que sea blandito para trabajar. Hay que perforarlo con una broca y después darle forma con una lima. Así debe de verse. Hay que hacerlo en las 4 partes. La idea de hacerlo así es que ahí vamos a colocar los 4 imanes de 12 milímetros. Deben de quedar justos, no deben de moverse. Se requiere marcar la parte de enfrente de nuestra base. Ahora amigos, hay que marcar los imanes. Solamente hay que girarlos para que tengan la función de repulsión, para que no se unan. Y de ahí comenzamos. Ahí vamos a marcar el número 1. Esta parte sí es muy importante. Donde vamos a poner el número es en el polo norte.
Recuerden que para sacar los polos se puede hacer con la brújula que traen algunos teléfonos. Se requiere hacer lo mismo con los 4 imanes y siempre tomando como referencia el frente de la base. Ese lo vamos a usar como si fuera un polo norte. Y recuerden amigos, lo que siempre les recomiendo, siempre hay que probar. Recuerden que los imanes no deben de unirse, solamente hay que girarlo. Esto también hay que hacerlo a los imanes de la parte de atrás de la base. Recuerden, hay que tomarlo con calma y sobre todo hay que disfrutarlo. ¿Qué opinan amigos? ¿Qué tal les está pareciendo este proyecto? Déjenme su comentario. Ya solamente por razones estéticas hay que ponerle unas tapas a esos huecos y hay que resanarle con un poco de plastilina epóxica. Y así quedarían todas las piezas listas. Ya quedó lista la base. Recuerden que la parte más ancha es el frente de nuestra base. ¿Qué opinan amigos? ¿Qué tal quedó? Ya está lista la patineta. Creo que se ve bien. No olviden dejarme su comentario. Y a los imanes los pintamos de color. El rojo lo hicimos como norte y el azul lo hicimos como sur. Eso es para no perder la referencia. Y con el acrílico vamos a hacer una pieza como esta. Hay que ponerle una pequeña punta. Esa punta se puede hacer con un eje. De esta pieza no les doy medida. Todo depende de la potencia de los imanes que ustedes consigan. Ahora sí amigos, la parte que más me gusta, el armado final. Y como es el armado final, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hay que colocar los imanes en su posición. Recuerden que el rojo es el norte y la parte frontal de nuestra base también la dejamos como norte. Recuerden que siempre hay que probar. Ahí se puede ver cómo se repelen. Esa debe de ser su función. No deben de unirse. Esto también hay que hacerlo con los imanes traseros. Hay que probar muy bien que no se unan, que estén en función de repulsión. Si eres nuevo en el canal, te invito a que veas todo mi contenido y me des tu opinión. Recuerden amigos que todos sus comentarios son muy importantes para mí. Ya solamente nos falta colocar la pieza de acrílico. Y esa amigos, esa sí hay que ponerla con mucha calma. Lo primero amigos es poner la patineta por encima de la base y detectar la fuerza magnética. Debe de levantarla. Créanme lo que sí se siente. Y tratar de encontrar el mejor punto de elevación. Hay que probar de la parte trasera y de la parte frontal, así como se muestra. Con mucha calma hay que poner al centro de la patineta la punta del eje, así como se muestra. Y con mucha paciencia hay que localizar el centro magnético. Recuerden que lo podemos mover para adelante, para atrás, para un lado y para el otro. Esto es muy sensible amigos, sí se requiere mucha paciencia. Pero claro que se puede amigos. Solamente tómenlo con calma, hay que disfrutarlo. Y una vez que localizamos todo muy bien, ya se puede pegar la base. Créanmelo amigos que cuando hice este video sí fue un gran reto, pero cuando lo hice funcionar sí me dio mucha satisfacción. Porque recuerden amigos que siempre hay que disfrutarlo. Listo amigos, y como es mi lema, que flote y que funcione como debe de ser. Y flota muy bien. ¿Qué opinan amigos? No olviden dejar su comentario.
Y recuerden que si tienen alguna idea o sugerencia, siempre son bienvenidas. Aún tengo esperanzas de conseguir la que vendía Hot Wheels. Espero algún día encontrarla y tratar de hacerle este Mechanicustom. ¿Qué opinan, amigos? ¿Crees que se pueda? No olviden suscribirse, amigos. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.